Hola, ¿cómo están? Soy Sebas de Plantas Colog. Miren a quién tengo hoy acá al lado mío. Hoy vamos a hablar de esta hermosura que es una Alocasia Freydeck. Para quienes no la conocen, es una alocasia que tiene una textura aterciopelada divina y que crece a lo loco. Así que hoy vamos a hacer un Cuidando Plantas sobre esta criatura que me parece preciosa y que quiero contarles todos los secretos para tenerla así de hermosa. Como siempre, antes de arrancar, les voy a pedir que se suscriban al canal y nos sigan en Instagram como Plantas Colog para estar atentos y atentas a todas las novedades que tenemos en el vivero. Miren lo que es esta bestia. Es gigante, está hermosa esta planta. La verdad que no lo puedo creer lo gigantesca que está. Y bueno, la idea de este Cuidando Plantas es contarles cómo la estuve cuidando y contarles todos esos secretitos que fui teniendo en cuenta para tener una planta así de gigante, así de sana y de enorme. No se puede creer lo hermosa que está. Todas las hojas están como bastante perfectas. Así que, bueno, vamos a arrancar con los tips. Bueno, esta es la Alocasia Freydeck. Como pueden ver, es muy parecida a la forma a la hoja de la Alocasia amazónica. Es muy parecida, la verdad. Pero esta tiene unas nervaduras como más delineadas, como más maquilladas, así como en puntita, y además es aterciopelada, tiene una textura que es preciosa, la verdad es que es muy suave y las hojas son muy finitas y flexibles, que la Alocasia amazónica no tiene las hojas tan flexibles, son como más firmes, ¿no? Así que en ese sentido es una planta como que tiene unas características mucho más sutiles y delicadas y que además tiene un verde súper intenso. Les diría que es como la hoja de un Philodendron melanocrysum o cualquier otro Philodendron de hoja aterciopelada. Es como muy suave la hoja. Y bueno, tiene unos pecíolos que son bastante alargados, como pueden ver acá, y con ciertas manchitas, pero apenitas. No llega a ser como la de la Alocasia zebrina, que tiene como muy marcada unas líneas, sino que tiene un par de marquitas a lo largo de este pecíolo que me parecen súper interesantes. Y pasa algo en el embés, a ver si puedo mostrárselos. En el embés se generan como ciertas manchas, que no sé si es un error, es como una mutación o algo así del cultivar, o es algo de mi ejemplar. Pero bueno, hasta ahora las he visto en todas las hojas. No sé si es una cuestión de la especie, si es una cuestión de la variedad, la verdad, no lo sé. Pero bueno, me encantan estas nervaduras como esfumadas y con un verde muy intenso. El color de estas hojas va a ser proporcional a la cantidad de luz que le den. Entonces es importantísimo respetar la iluminación necesaria para que estos colores se vean bien intensos. Usualmente cuando falta luz tienden a ser como más lavados. Así que tengan en cuenta que ahora les voy a hablar de iluminación, cumplirlo al pie de la letra para mantener todas las características propias de esta planta. El primer punto del que les voy a hablar es el de la iluminación. Como todas las alocasias, esta no es la excepción, es una planta que mientras más iluminación natural indirecta le brindes, mejor se va a desarrollar. Aunque también estuve haciendo un par de pruebas con otros ejemplares, exponiéndolos a menos luz para ver qué pasaba y también tuve buenos resultados. Pero puntualmente esta planta lo que me di cuenta es que al exponerla a mucha luz, el espacio que se genera entre una hoja y otra a mayor exposición lumínica es como menor. Las hojas como que van saliendo mucho más cerquitas una de otras. Pero en ejemplares que estuve exponiendo a menor cantidad de luz, lo que sucedía es como que se alargaba la planta, quedaba súper separado el espacio entre hojas. Entonces tenía un tallo como mucho más alargado y medias deformes, la verdad. Se iban las hojas medio que para cualquier lado. Así que con este ejemplar lo que hice fue darle como una iluminación alta, indirecta. Y como pueden ver, si la ponemos de costadito, ven que la planta está como hacia acá. Bueno, esto es porque le estuve dando una iluminación, o sea, estaba así en un estante y la iluminación venía de acá arriba y había algo que les hacía sombra. Entonces tengan en cuenta que es una planta que va a tender a irse hacia la fuente de luz. Entonces si le da muy lateral probablemente les pase esto.
Pero si uno la coloca así, de frente, se ve muy linda, ¿no? Esto es cuestión de jugar de dónde viene la iluminación y tratar de ubicarla en un lugar en el que a ustedes se les vea bella en su casa. La verdad que es como muy gigante, no sé, ahí creo que estamos bien. La vamos a poner acá, espero que se vea bien. Va a quedar una parte en sombra, pero la idea es, bueno, que me puedan ver a mí también. Entonces, va a seguir mucho la fuente de luz, entonces con eso pueden ir jugando para que tenga cierta forma esta planta. Si le da la iluminación desde arriba, que es lo menos probable en una casa, ya que siempre, la mayoría de las veces, la iluminación entra por una ventana y de forma lateral, entonces probablemente tengan este efecto. Pero si tienen la posibilidad de tener un invernadero o tener un patio cubierto en el que reciben luz desde el techo, lo más probable es que esta planta tienda a irse como hacia arriba, quede más verticalizada. Pero bueno, de todas formas se ha desarrollado súper bien. La única diferencia con esto es que probablemente alguna hojita tienda a irse hacia la fuente de luz. Así que es algo que está bueno tener en cuenta y que pueden corregir tranquilamente colocando alguna luz artificial, LED, cualquiera de esas convencionales, para reforzar esa iluminación que viene de la ventana y quizás ponerla por acá, y la planta va a tender a irse hacia esta fuente de luz. Pero va a utilizar la iluminación natural para hacer fotosíntesis, ¿no? O sea, va a ser la luz principal la que entre por la ventana, ya que la luz natural siempre es de mejor calidad que cualquier otra LED convencional que ustedes puedan tener en sus casas. Así que la iluminación alta indirecta para esta planta es ideal. Y tengan en cuenta que va a moverse o va a tender a irse hacia la fuente de luz, así que ojo con eso. Tengan en cuenta que puede cambiar la forma. Si ven que se está estirando mucho hacia un lado, es probablemente porque reciba la luz por ahí e intente buscarla. En eso hay que tener cuidado también en la cantidad de luz que recibe de forma lateral, ya que si recibe poca iluminación, probablemente estos pecíolos sean más largos. Si bien es una alocasia que tiene pecíolos largos, por si no sabían, esta parte, ¿sí?, de las hojas se llama pecíolo, no es el tallo es acá, digamos, a donde se une la hoja, ese sería el tallo, pero esto es el pecíolo, ¿sí? Si les falta luz, probablemente ese pecíolo sea aún más largo, y eso trae problemas porque a veces es tan largo ese pecíolo que la hoja termina pesando y termina cayéndose, que es quizás lo que pasó con esta hoja que tengo por acá, que ven que está como súper alargado y termina como cayendo por su peso. En esta parte ya le empecé a brindar mucha más iluminación, entonces por eso esta parte está como más erguida y esta hojita quedó como para ahí abajo. Pero bueno, no me molesta porque queda súper bien llenando este espacio que le faltaba. Por otro lado, les voy a hablar acerca del riego. A mí con las alocasias lo que me gusta hacer es dejar que la superficie del sustrato se seque antes de regar. Y la superficie es simplemente la superficie, ¿no? Los primeros 2-3 centímetros, cuando sentimos que está seco, ahí procedemos a regar. Y cuando hagamos el riego es importantísimo que se aseguren de que todo este sustrato se moje. Entonces con una regadera van a ir tirando por todos lados acá, procurando que se humecte bien ese sustrato y que chorree bastante por abajo, ¿sí? Está bueno regar no tímidamente, o sea, no tirarle un chorrito y nada más, sino como tirarle bastante agua hasta que salga por abajo. Esto lo que va a hacer no solo es asegurarles de que ese sustrato se hidrate bien, se moje bien, sino que también lo que va a generar es cierto intercambio gaseoso en la porosidad del sustrato. O sea, la porosidad del sustrato lo que retiene también, además de agua, es aire. Entonces, cuando regamos, también estamos intercambiando ese aire, que está bueno para que las raíces se oxigenen y no quede ahí como viciado ese aire adentro del sustrato. Así que está bueno regar y que escurra bastante por abajo. También es importante mencionar el sustrato. A mí, con lo que son alocasias, me gusta usar sustratos que drenen bien, que tengan bastante perlita, puede tener corteza, puede tener cascarilla de arroz, puede tener, bueno, todos elementos que le den porosidad a este sustrato para que retenga aire. También ahora estoy empezando a usar carbón, que me gusta mucho cómo le va a este sustrato, no solo porque retiene humedad, le da porosidad,
sino que también empecé a notar que hay menos proliferación de hongos. No sé si tanto los hongos que son malos para las plantas, sino más bien aquellos honguitos, vieron que se hacen como unas setas, como unos champiñones. Bueno, desde que empecé a usar carbón empecé a notar que hay mucho menos de ese tipo de hongos. Que esos hongos no son malos para nada, pero me da la pauta de que quizás hay otros hongos que no se desarrollan tan bien en la presencia del carbón en el sustrato. Así que por eso estoy usando carbón últimamente. La verdad me está dando muy buenos resultados. No vi ni un honguito de esos, que repito, no son malos, pero me da la pauta de que no solo esos hongos no proliferan, sino que además otros hongos tampoco están ahí en el sustrato. Así que estoy usando un poquito de carbón también. Si tienen dudas sobre armado de sustrato, en el canal tienen dos videos. Uno de una mezcla universal que les va a servir para todo tipo de plantas, y otro video que se llama componentes del sustrato, que en ese video lo que yo les cuento es para qué sirve cada componente y cómo pueden ir modificando esa receta base del otro video para darle más porosidad, para que retenga más humedad, para que libere más rápido la humedad, bueno, etc. Así que tienen ese contenido en el canal que creo que está muy bueno para aprender a hacer tus propias mezclas y entender cómo pensarlas, porque esto de armar recetas no es lo mismo para todas las personas, ni para todos los lugares, ni para todos los climas. Entonces, si uno entiende conceptualmente cómo armar ese sustrato, aprenden un montón y ganan un montón, porque van a saber, o sea, cómo gestionar esa mezcla, cuánto poner de algo, cuánto poner del otro, y empezar a hacer sus propias pruebas, que es lo único que les va a dar la pauta de cómo pueden ir modificando y perfeccionando esa mezcla. Así que bueno, mírense esos videos que creo que les va a servir un montón. Por otro lado, con el tema plagas, sí, a ver si se llegará a apreciar acá o no, pero son hojas que son aterciopeladas. O sea, tienen como pelitos. Estas hojas son muy suaves. Y bueno, esto les da la pauta de que pueden ser como foco de ataque de ácaros. Generalmente las plantas que son aterciopeladas se ven como afectadas por los ácaros, ya que tienen ahí lugar en donde anidar mucho más fácil por estos micropelitos. Entonces es como mucho más fácil que queden pegaditos en las hojas. Así que les recomiendo que a esta planta le hagan rutina antiplagas, como a todas, pero principalmente a las que son aterciopeladas. Yo les recomiendo que le hagan una rutina cada 15-20 días. Puede ser con jabón potásico y aceite de neem, o con cualquier otro acaricida que ustedes encuentren en el mercado, en la zona en la que están. Y bueno, de esa forma la van manteniendo. Hay muchos productos que son orgánicos, otros que son más químicos. Bueno, ahí tienen que encontrar ustedes qué producto les va mejor, ir haciendo también sus pruebas. Pero con jabón potásico y aceite de neem van a andar joya, van a andar bien con esta planta. Pero bueno, hay que hacerle esa rutina más que nada de forma preventiva. Nunca esperar a que tenga un bicho para hacerle algo, ¿sí? Siempre está bueno mantenerla libre de plagas para evitar problemas. Más que nada con esto de los ácaros, que yo siempre se los menciono en muchas plantas que son como imanes. Bueno, esta tiene pinta de también ser un imán. Pero como yo le hago la rutina antiplagas, jamás le encontré un ácaro. Así que jabón potásico y neem con esta planta van bárbaros. Y que también estos ácaros que les menciono muy fácilmente se van a dar cuenta, porque generalmente hacen como una telita de arañas, tanto en el frente de la hoja como en el envés, se van a dar cuenta, y son bichitos muy chiquititos. Entonces hay que estar muy pendientes de las hojas, mirándolas bien. Si tienen una lupa, genial para inspeccionar, pero ante la duda siempre rutina antiplagas. Ligado a esto de las plagas está el tema de la humedad ambiental. No solo porque esta planta, bueno, al ser una alocasia, tiene un requerimiento de humedad ambiental bastante elevado. Les diría que en un 60% es lo ideal, también un poco más si la tienen en algún lugar en donde puedan elevar esa humedad y no tengan dramas. Por ejemplo, si no tienen tantos muebles o sus muebles no pasa nada con la humedad. Bueno, lo ideal es tener arriba de 60%. Yo la tengo ubicada en un lugar con 75-80% de humedad ambiental. Así que con eso está creciendo a niveles, pero excepcionales. O sea, está creciendo muy rápido. Incluso esta hoja la sacó esta semana y acá estoy viendo
que está generando otra que está por salir. Así que teniendo buena cantidad de humedad y bastante luz indirecta, es una planta que se desarrolla súper bien y crece muy rápido. Y bueno, además de esto de que se desarrolle bien y todo eso, la humedad ambiental alta lo que hace es minimizar, digamos, la acción de las plagas, o minimizamos la posibilidad de que aparezcan, ¿sí? Más que nada en el verano y la primavera, que en esas épocas los ácaros están ahí como esperando el momento para atacar tu planta. Y bueno, si vos tenés como mucha cantidad de humedad ambiental, o sea, tenés una humedad ambiental elevada, muy probablemente eso detenga un poco la acción de esos ácaros. Así que mucha humedad y rutina antiplagas para mantenerlas libres de ellas. Con respecto a la temperatura, te recomiendo una temperatura de 20 grados promedio. Obviamente siempre eso puede ir variando, ¿no? Porque los ambientes uno a veces no puede controlar así puntualmente qué temperatura tenés. Pero te diría que hasta los 27 grados no pasa nada, pero no está bueno bajar de 12, 13 grados. Eso es muy importante, o sea, si te pasás de temperatura, a lo sumo se te puede quemar alguna hoja, o ves que alguna hoja se pone media amarilla y media crocante en las puntas. Pero el problema viene cuando vos tenés una temperatura muy baja, por debajo de 12 grados, porque esta planta, como que cuando tiene temperaturas bajas, tiende a matar todas sus hojas y empezar como a activar un protocolo de irse a dormir, entre comillas, ¿no? Es como empieza a tirar todas las hojas y empieza a guardar energía en, digamos, el rizoma, que es lo que queda abajo del sustrato, que es como esa papita, ese bulbito que se le dice, en realidad es un rizoma, porque es un tallo subterráneo que puede retener reservas, o sea, puede guardar reservas. Entonces, esta planta cuando empieza a recibir frío y días más cortos, empieza como ese proceso de matar todas las hojas y quedar solo el rizoma. Así que no te asustes si en invierno o en el otoño en realidad, porque cuando empezamos el otoño, por lo menos acá en Buenos Aires, que están bien marcadas las estaciones, empieza a bajar la temperatura y llegamos a tener noches de 6 grados, 5 grados. Entonces en ese caso empiezo a ver que las hojas se empiezan a poner como raras, se van poniendo amarillas, se va secando una, se va secando la otra. Bueno, empieza ese proceso de senescencia, que es la planta misma diciendo: voy a matar todas mis hojas y me voy a ir a dormir porque las condiciones no son adecuadas para crecer. Justamente es eso, es como una especie de protección, ¿sí? Donde la planta junta toda la energía que puede en ese rizoma y se queda ahí dormidita hasta que tenga condiciones ideales para crecer. Así que en el otoño y en el invierno, si empieza ese proceso de senescencia o ese proceso de que se empiezan a morir todas las hojas, hay que regarla mucho menos. Es muy importante eso, porque ese rizoma está ahí, necesita hidratación, pero no tanto porque está como inactivo. Está ahí esperando a ver qué pasa, a ver si empieza a hacer calor, a ver si empieza a elevarse la temperatura. Así que en esos casos regarla muy poco, con un riego mucho más espaciado, pero el riego tiene que estar, para que ese rizoma no se pudra. Porque si se seca, se deshidrata, después cuando vos riegues, y regás, no sé, una vez por mes, probablemente ese rizoma se muera. Pues se va a secar y vos cuando riegues lo vas a volver a hidratar y se va a terminar pudriendo. Así que cuando empieza a matar todas sus hojas por temperatura, empezá a regar mucho menos tu planta, regala cada tanto. Y si podés incluso tenerla en interior con una temperatura cálida, es probable que todo ese proceso de matar hojas no esté tan presente. Quizás te mate alguna y te quede siempre una por ahí saliendo, otra. Bueno, así que es una manera de protegerla de eso. Si la tenés en exterior, te conviene entrarla. Y bueno, para mantenerla más o menos con una hoja por lo menos, hasta que llegue la primavera. Y bueno, esto me da la pauta también para nombrar el hábito de crecimiento, ¿no? Es una planta que crece en temperaturas cálidas y días largos. Aunque lo que va a marcar fuertemente si esta planta crece o se detiene es la temperatura, ¿no? Así que importantísimo mantener temperaturas cálidas porque el hábito de crecimiento es en primavera y en verano, ¿sí? En época cálida. Y además, como pueden ver acá, es una planta que va haciendo como una roseta, ¿sí? Como una alocasia tipo una oreja de elefante o cualquier otro tipo de xantosoma, va generando una hoja dentro de la otra y van quedando las más viejas del lado de afuera. Van a tener un crecimiento único, ¿sí? En esa planta, que va a salir una hoja dentro de la otra. Pero además también ese rizoma puede generar otros rizomas
¿sí? Que se van haciendo como unas papitas, usualmente le dicen papitas o bulbitos, pero en realidad son otros rizomas que se van desprendiendo del tallo principal y te pueden llegar a generar nuevas plantas alrededor, al costado. Así que es muy probable que en algún tiempo vos tengas tu planta principal y además se generen microplantitas alrededor. O sea, las podés separar o no. A mí me gusta dejarlas en la maceta cuando eso pasa, porque bueno, me hace una planta con muchísimo más follaje, mucho más interesante, ¿no? Que también demuestra hace cuánto tengo esta planta. Porque eso creo que es lindo de cuidar plantas, de que no sean siempre como la primera vez, sino que a mí me gusta tener como plantas muy grandes que demuestren cuánto tiempo tienen en esa maceta, ¿no? Entonces si hay muchas plantas ya es como la pauta de, che, mirá, hace un montón que tengo esta planta. Así que bueno, eso es algo que me gusta a mí y ustedes lo pueden probar. Con respecto al fertilizante, la verdad es que a esta planta no la fertilicé nunca, ¿sí? Simplemente con el sustrato bien equilibrado, con buena cantidad de materia orgánica y que drene bien, la verdad es que no hizo falta fertilizarla y creció así. Así que no siempre es necesario fertilizar, más que nada cuando ven que una planta se desarrolla súper bien y si tienen un buen sustrato no haría falta fertilizar. Pero bueno, siempre pueden agregarle un plus de nutrientes con algún fertilizante líquido, puede ser orgánico o no. Eso lo deciden ustedes. Lo que sí no me gusta a mí usar son estas recetas como caseras de, no sé, hervir una banana, una papa, ponerle un huevo, no sé. Como esas cosas mucho no me gusta porque siento que podemos llegar a agregar algo acá que pueda descomponerse en un mal sentido y generarnos microorganismos que puedan ser nocivos. Así que yo prefiero usar productos que sean específicos para plantas, para fertilizar plantas. Obviamente pueden usar algún lixiviado de humus de lombriz, ese líquido que sale cuando hacen humus de lombriz o el compost. Bueno, eso lo pueden usar para esto, pueden sumar un montón a este sustrato. Pero la verdad que las otras recetas como que para esto no me gusta usarlas, pero bueno, ustedes pueden obviamente probarlo y sacar sus conclusiones. La idea de estos videos es contarles mis experiencias reales y que bueno, ustedes se fijen a ver qué les sirve de todo eso y bueno, obviamente puedan probar cosas nuevas porque siempre es enriquecedor. Pero bueno, a mí no me gustan las recetas esas así como caseras, prefiero usar productos puntuales para plantas, ya que no quiero correr riesgos porque son plantas que son costosas, así que prefiero no hacerlo. Con respecto al contenedor o la maceta, en este caso yo la tengo en una maceta plástica. Eso la verdad, ahí pueden optar por macetas de barro si les gusta, son muy buenas para que las raíces al contacto con la maceta no se pudran. Pero la verdad es que si tienen una maceta acorde a la cantidad de raíces que tiene su planta, no van a tener problemas. E incluso a mí me gusta mucho porque es como que ayuda a retener más humedad. Pero esta está en maceta plástica desde siempre y la verdad que le va joya. Pero bueno, si está en maceta plástica hay que chequear mucho más seguido, les diría cada 5 o 6 meses, a ver cómo vienen esas raíces y ver si necesita un trasplante o una maceta un poco más grande. Y en ese caso les recomiendo que utilicen tamaños de maceta acorde a la cantidad de raíces que tengan sus plantas. No piensen que poner una maceta gigantesca va a hacer que su planta sea gigantesca. Siempre tengan en cuenta cuántas raíces tiene y a raíz de ahí van sacando más o menos una medida de diámetro que puede ser hasta 5 centímetros más grande. Incluso cuando van a trasplantar, ¿no? Esta es una maceta de 21 centímetros, así que cuando tenga que trasplantar la pasaría a una de 25 más o menos. 24, 25, no mucho más que eso, porque si se exceden en el tamaño puede que retenga mucha humedad, mucha agua y bueno, sea como contraproducente, ¿no? Y en el caso de hacer trasplantes, siempre está bueno para mí hacerlo al final del invierno. ¿Vieron en ese momento del invierno en el que no hace más frío, pero tampoco hace calor? Como que la temperatura está ahí en un punto medio entre el frío y el calor, ¿no? Está templadito, pero hace frío todavía. Bueno, a mí me gusta hacerla en ese momento, el tema del trasplante, porque así aprovechan toda la temporada de crecimiento. Si lo hacen en verano, por ejemplo, probablemente no estén aprovechando el máximo potencial de temperatura, humedad y cantidad de horas de luz que tiene el verano. Porque cuando hacen el trasplante, entre que la planta se adapta, que más o menos son 2 semanas, bueno, perdieron 2 semanas. Entonces más vale arrancar la temporada de crecimiento con la planta ya trasplantada, en su maceta, en el tamaño acorde y aprovechar del primero al último día de la temporada de crecimiento. Algo que pueden hacer si ustedes tienen ganas
es, ven que en este caso está, como les decía, para un costado por el tema de la iluminación. Le pueden poner algún tipo de palito o cuestión para atarle las hojas. A mí la verdad es que me gusta que la planta esté así, revuelta, no me molesta, incluso me gusta visualmente cómo queda, pero pueden darle pequeñas tutoreadas si le ponen algún palito acá en la maceta y atan algún tipo de hilito para mantenerlas a las alturas que ustedes quieran, bueno, eso. Lo pueden ir haciendo, la verdad es que es una cuestión estética nada más, pero si le brindan mucha luz y desde un lugar no tan lateral, sino más bien 45 grados es lo ideal, va a mantener esta forma por lo menos, o incluso hasta más verticalizada y pareja para todos lados. Mientras más cenital sea la luz, más pareja va a ser. Pero es una cuestión estética y que pueden ponerle un palito o algo para mantenerla, pero ojo, tampoco le hagan tanta fuerza porque pueden quebrarle este pecíolo y bueno, y esa hoja que se quiebra probablemente después se muere. Así que tengan cuidado con eso. Y bueno, esos son los cuidados que yo le di a esta planta para que sea así de gigante, para que sea así de preciosa y que bueno, que mantenga todas las características propias de la especie y mantenerlas sanas, que es lo más importante para que triunfen las alocasias, es mantenerlas libres de plagas. Acuérdense que en el canal tienen un video sobre control de plagas, en el que yo les muestro el botiquín que usualmente tengo para esto, les muestro cómo preparo los productos, les muestro cómo lo aplico y que más allá de que consigan o no los mismos productos, aplica para lo que ustedes puedan conseguir, por lo menos para saber cómo aplicarlo, ya que medio que todos se preparan igual, solo que hay que tener en cuenta las dosis que se indican en los folletos. Así que bueno, espero les haya gustado este video, espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado esta planta, no sé si la conocían o no, pero me parece muy linda y bueno, quería mostrárselas y contarles mis experiencias con una planta que es muy delicada, es muy bella, es bastante extraña de ver y cómo mantenerla así como la que tengo acá. Espero les haya gustado, les mando un abrazo, obviamente suscríbanse al canal y síganos en Instagram como Plantas Coloc para estar atentos y atentas a todas las novedades. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video. Chao.